nos toca vivir una generación de redes sociales, de likes, de búsqueda, donde de pronto van a obtener la alabanza de la familia, del esposo, o la alabanza de las amigas. Y en el formato, en el modelo de una mujer dedicada a su familia, dedicada a su esposo, dedicada a sus hijos, no va a recibir la alabanza de las amigas, al contrario. Recibe de pronto la burla. Nadie puede ser fiel a dos amos, si tenemos la referencia o la alabanza de las amigas, de pronto no la del esposo, y se vuelve complicado. Una mujer que en este momento se levante y diga: yo soy obediente a mi marido, porque el marido es obediente a Dios, por supuesto. En esa línea, de pronto se va a encontrar con las burlas y se va a encontrar con el rechazo y con el señalamiento de quién. Entonces, o busco la alabanza de mi esposo, o busco la alabanza de mis amigas, o busco el like de mi esposo, o busco el like de mis amigas. Y es ahí donde lo que nos propone la palabra de Dios, lo que nos enseña, es que sea el esposo el que la alaba, que sean los hijos lo que la alaba. Vaya, la alabanza de quién estás buscando: la alabanza de tu esposo, o la alabanza de tus amigas, o de las amigas, o de las mujeres en general. En un momento donde el feminismo ha tomado algunas líneas que habría que reconsiderar, sí, porque si bien es cierto que se ocupaba ese reconocimiento, también ahorita pareciera que ya no buscan el reconocimiento de la sociedad, buscan el reconocimiento del mismo segmento, y eso es complicado. Aquí la expresión de Proverbios que es: se levanten sus hijos y su marido, y la reconocen. También nos deja una enseñanza, el buscar nosotros, el dar ese reconocimiento. Pues, si yo como esposo no doy el reconocimiento, pues de pronto mi esposa va a buscar el reconocimiento de alguien más. Y insisto, el reconocimiento que la mujer o que el varón debe tener es: yo ocupo el reconocimiento de mi esposa, y mi esposa ocupa el reconocimiento mío. Ahí es la expresión: se levantan sus hijos y su marido también la alaba. Pero insisto, vivimos en una cultura que no se pueden obtener las dos. Al contrario, si obtengo la alabanza de mi marido, voy a recibir la burla del... Sí. Como los muchachos, ¿no? También simple, la alabanza del muchacho es: tienes el reconocimiento de tus padres, muy bien, mijito, lo hiciste bien, y vas a tener la burla de tus compañeros. Un muchacho que diga: le voy a pedir permiso a mi papá, déjame le pregunto a mi papá, déjame lo consulto con mi mamá, se van a burlar de él, se van a reír de él. No, déjame pedir permiso. O sea, que un muchacho, un adolescente, un joven diga: voy a pedir permiso, voy a preguntarle a mi mamá, a ver qué me dice, se va a ganar la burla. Va a tener la alabanza de los padres, pero va a tener la burla de los compañeros. La contraparte: busco la alabanza de mis compañeros, es: me salí, no avisé, no pedí permiso, y tienes esa alabanza. Pero es antagónico. Entonces, enseñar desde ahorita a nuestros hijos que la alabanza que necesitan es la de los padres, y que mi esposa, pues, va a enseñarla. O sea, tienen mi aprobación, tienen mi alabanza, y que estén satisfechos con eso. En un mundo donde busco 4 o 5 mil likes, 2,000 likes, 3,000 likes, cuando realmente nada más ocupo uno, el de mi esposo. Esto, si nada más mi esposa me dio un like, es suficiente. Si nada más mis padres me dieron un like, es suficiente. Y bueno, retomar recuperarlo, porque sí percibo algo ahí que se está perdiendo. Y no es el tema, pero hace años todavía el 10 de mayo era el Día de la Madre, y era el momento en que los hijos celebraban a mamá y papá celebraba a mamá, y se volvió como el Día de la Mujer. Poco a poco se fue convirtiendo en el Día de la Mujer que es madre. No sé si lo notan. Platicaba con 2 gerentes de restaurante y les preguntaba: ¿y cómo te va el 10 de mayo? Dice: bien, está lleno de mujeres. Pero curiosamente, sí, o sea, no es la familia que lleva a mamá y la pone en la cabecera, y los hijos que le agradecen, y los hijos no, es yo me voy y ustedes se quedan y yo me voy con mis amigos. Y poco a poco se fue convirtiendo en el Día de la Mujer que es mamá, y no en el día, porque se está perdiendo la búsqueda del reconocimiento de los hijos. Y si perdemos el Día de la Madre, vamos a perder algo importante. Y si perdemos el reconocimiento, es el día otro día más en que la mujer
sale y se celebra a sí misma y se alaba su condición de mamá, entre ellas. No está mal, pero la alabanza que se necesita es la de los hijos y la del padre. Y la contraparte es lo mismo. Yo como papá es la alabanza que necesito, o yo como esposo la alabanza, el reconocimiento que ocupo es ese. Te puedo tener mi Facebook, tengo 800 likes y no está el de mi esposa, no tengo nada. No tengo nada, simplemente no tengo, no están mis hijos, no tengo nada. Me va a nublar el no. Tengo la aprobación de quién, de los que están ahí. Pues no, la única aprobación que necesitas pues es la de Dios a través de tu esposo y tus hijos. Es la única que no ocupo más. En las redes sociales nos están. No es por ahí, quiero dejarles otra idea, pero ese proverbio, no sé si es obligado a resaltarlo. Levítico capítulo 25. Todo el capítulo tiene una serie de expresiones ahí. Hay una a la que quiero llegar principalmente. Y Proverbios capítulo 13-22. El Pentateuco, bueno, son lo que se le llaman los 5 libros que se le reconocen o se le atribuyen a Moisés. En ellos encontramos lo que para nosotros conocemos comúnmente como la ley. La mayoría de las Biblias en español lo tradujeron como ley. En el Nuevo Testamento vas a ver que se referían a la ley de Moisés, así se tradujo. En su original no es ley, es Torah. Algunos todavía utilizan la palabra Torah, y la definición del Torah es enseñanza, orientación, guía, enseñanza o orientación. Eso es. Entonces, cuando veas por ahí ley, para nosotros la ley es algo impositivo, algo que se nos obliga a hacer. En nuestra cultura, en el principio, en el propósito de esto es la guía, la enseñanza, la orientación de parte de Dios. Entonces, cuando veas ley, bueno, la orientación de Dios, la enseñanza de Dios, la guía de Dios. Es como uno como padre. Tú como padre pones leyes en tu casa. Pues no precisamente, no se trata de llegar prohibiendo, se trata de orientación. El levántate, el ocúpate, el prepárate. No es una ley, es una instrucción, es una orientación. Tiene como propósito el bienestar de la persona o de la comunidad. Bien, cuando nos vamos a la enseñanza, a la orientación, a la instrucción de parte de Dios, a la ley o a la Torah, a veces hay quien la divide en 3. La ley ceremonial, ¿sí? La ley moral y la ley cívica, ¿sí? Porque había principios y fundamentos ahí que estaban ahí. Todas siguen vigentes, hay que contextualizarlas. En la ley ceremonial era la forma en la que debían celebrar culto, la manera en la que debían acercarse a Dios. Algunas expresiones que vienen ahí, dice por ahí: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hago una broma y no broma, de una canción muy bonita que está por ahí: con manos vacías vengo a ti, no tengo. Muy bonita canción. Digo, pues es muy bonita, pero lo cierto es que contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a que ninguno se presente con las manos vacías. Y había un porqué, y digo, es en cuanto a la ley ceremonial, las fechas en las cuales se deberían de acercar a Dios, es la ley ceremonial. Estaba la ley moral en cuanto a cómo conducirte y cómo comportarte con tu esposa, con tus hijos. La ley sanitaria también está ahí, con una vertiente acerca del cuidado de la persona, que podías comer, que no podías comer, que repito, tenía como propósito el bienestar del individuo. Y está la ley cívica que también está presente. Una de esas instrucciones tiene un significado muy profundo. Levítico capítulo 25, verso 23, muy diferente a nuestras formas. Dice la expresión en el 23, yo quiero iniciar ahí, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes fueron forasteros y extranjeros, son para conmigo. ¿Sí? La tierra no se venderá a perpetuidad. En esa parte de la ley cívica o comercial estaba esa norma, esa regla, esa instrucción: la tierra no se venderá a perpetuidad. Totalmente ajeno a lo que nosotros hacemos ahorita. Nosotros ahorita, si una situación se complica, pues vende la tierra y no la volviste a ver. Y por ahí vamos a tener historias, hemos escuchado historias de que es que mi abuelo fue dueño de, y mi abuelo tuvo, no, es que mi papá, cuando éramos niños mi papá tenía, pero luego la situación, la crisis, que le dieron mal y ya no tenemos más, ya no. Sí, el propósito y la intención de parte de Dios con esto, algunos teólogos lo que proponen es que
es que no se debía heredar la pobreza. Y ese es el principio. La pobreza no es algo que se hereda. Dice una expresión en Proverbios, lo mencionaba ahorita, en Proverbios capítulo 13, verso 25, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea, los padres somos los que atesoramos y dejamos para los hijos. Los padres tenemos esa... Y quiero que vayamos más allá del concepto del dinero. Porque la riqueza no es dinero. De verdad, lo más valioso que podemos hacer por los hijos no es dinero, es mucho más que eso. Pero la intención es que los padres les allanemos el camino, les facilitemos el camino a los hijos y a los nietos y a la siguiente generación. La pobreza no es algo que se hereda, la riqueza es algo que se acumula y se hereda. Y te repito, no es dinero. Puede incluir, pero no es dinero. En eso estaba respaldado la expresión de Levítico 25-23. La tierra, no, vaya, si la tierra, que es menos valioso que los valores, que los principios, la tierra no se venderá a perpetuidad. Porque si las situaciones salían difíciles, las personas tenían esa opción, es que se complicó, voy a vender la tierra. Es más, se podía incluso las mismas personas venderse como esclavos. Sabes que yo me equivoqué, cometí errores, la situación salió difícil, me convierto en esclavo y te podías convertir en esclavo. Pero los hijos no tenían por qué cargar con los errores de los padres. Cada 50 años ocurría algo que llamaban el jubileo. Verso 8, ahí mismo en Levítico 25, verso 8. Dice, y contarás 7 semanas de años, o sea, 7 años, 7 veces 7, bloquecitos de 7 años. Contarás 7 veces, o 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, cada 49 años empezaba el año 50. En el año 50 ocurría algo hermoso, pero quiero que lo veas más allá del concepto de la tierra y de la propiedad, de la riqueza monetaria. ¿Sí? Verso 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Verso 10, y santificarás. Este será un año diferente, un año que será resaltado. El concepto de santificar es un año que es diferente, lo que es santificado, lo que resalta, lo que sobresale por su naturaleza. Y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es que es bien profundo, es bien bonito. Cada 50 años todos tenían que devolver las propiedades a sus dueños originales. Y cada 50 años tenían la posibilidad de que cada persona que hubiera caído en un estado de esclavitud volviera a su situación de libertad, volviera a condición de libertad. Era una especie de borrón y cuenta nueva, es un vuelves a empezar. Porque la intención es que la pobreza no se herede, que la esclavitud no se herede. Si las cosas salieron mal, si me equivoqué, si tomé malas decisiones, bueno, de pronto puede suceder, pero no tenían por qué cargar los hijos y los nietos y los bisnietos con los errores de los padres. Porque, repito, la intención de Dios es que la pobreza no se herede, que ninguna persona permaneciera en esclavitud. Si los errores de mis padres y las decisiones de mis padres los llevaron a tomar formas equivocadas y de pronto, pues sí, hay diferentes tipos de esclavitud. Cayeron en esclavitudes, en adicciones, en hábitos, en costumbres, porque de pronto hay quien ya es esclavo de la violencia y se vuelve violento y de pronto hereda violencia a los hijos. Y los hijos viven la violencia de los padres, de los abuelos y viene hacia atrás. Donde son expresiones, es que son, va a sonar muy fuerte, pero son generaciones que están malditas en la tercera y cuarta generación, y no porque Dios haya maldecido esa generación, sino porque algunas formas se repiten y se repiten y se repiten, y para cuando acuerdas, vivimos del recuerdo. Y te repito, hay familias que, bueno, es que mis abuelos tuvieron, bueno, es que cuando mis abuelos llegaron, es que la familia cuenta y la abuela cuenta que cuando ellos eran niños había libertad y había abundancia y vivían en felicidad, pero luego la crisis, la devaluación, el peso, lo que sea, bueno, te repito, esto va mucho más allá del dinero. Eso tiene que ver con vivir en un estado de libertad, santificar el año 50 y pregonar libertad. Una libertad que hoy nosotros podemos contar con ella. Cuando el Señor Jesús viene, una de las situaciones viene y se viene a pregonar libertad a los cautivos. Si estamos marcados en esta cultura, lo entendemos. Hoy digo, vivimos otra relación comercial y hoy ni modo, te fue mal y ni modo. Y al contrario, una situación de desgracia es para oportunidad de uno. La desgracia de uno es la oportunidad de alguien más.
y hay alguien quemando el terreno, y hay alguien quemando, lo secuestraron y a malbaratar el carro y a malbaratar la casa, y alguien se aprovecha de esa situación y luego te lo devuelve. No. ¿Me lo vuelves a vender? No. Y si te lo vuelvo a vender, te lo voy a vender más caro. Porque ya está en nosotros esas formas que tienen que ver con el acumular riqueza, no importa cómo. Bueno, hay otra forma que tal vez no podemos vivir en nuestra realidad económica, yo lo entiendo, pero sí rescatar el significado, por supuesto, sí retomar ese significado. La intención de nuestro Dios es que no se herede la pobreza, que podamos aprovechar nuestro tiempo y nuestro momento para reconocer el verdadero valor, la verdadera riqueza. Lo espiritual sería lo principal, esa riqueza espiritual, porque no hay bien más grande que podamos nosotros acuñar y traspasar a la siguiente generación que el temor a Dios, que la sabiduría que proviene de Dios, que el respeto por Dios, que el conocer a Dios y conocer su palabra y determinarse por ella. No hay bien más grande que ese. Pudiéramos perdernos, pero es algo que debemos que mantener. La intención de Dios en la expresión la tierra no se vende perpetuidad es no te deshaces de lo que tiene valor. Escuché a alguien una vez que dijo de otra persona, no, es que aquel no vende, la familia no vende, y la familia no vende, y la familia no vende. Sobre lo que sea, la familia no vende. Era su máxima. Y solamente es tierra. Solamente es tierra. ¿Qué de los verdaderos valores? El decir, por lo que sea, pero tuve la oportunidad de encontrarme a Dios en mi camino, tuve la oportunidad de conocer a Dios y tuve la oportunidad de tener la riqueza de su palabra. No se va a ir nunca más de mi familia. Nunca más se apartará de mi familia este libro, nunca más se apartará de mi familia estos valores, sino que de día y de noche meditaremos en él, y entonces haremos prosperar el camino y todo nos saldrá bien en mi vida, y en la de mis hijos, y en la de mis nietos, y en la de mis bisnietos. Porque lo que tiene valor no es algo de lo que nos deshacemos. Repito, hay algo que se pierde. Y hay familias que viven en esclavitud. Hay personas que están en esclavitud, y en una esclavitud de una adicción, de un hábito, esclavo del trabajo, esclavo de la empresa, esclavo de la cuenta de banco, esclavo de la violencia, esclavo de infidelidades, esclavo de corrupción, esclavos, y ahí tienen y no pueden escapar. Bueno, pero hay una buena noticia: se puede vivir en libertad, y no tenemos que esperar 50 años. No hay que esperar 50 años. Se puede pregonar libertad a los cautivos. Y pregonamos libertad a los cautivos, y le podemos decir, hey, no tienes por qué ser esclavo del videojuego, de la consola, de la red social, de la opinión de los demás, de la influencia de otros. No tienes por qué ser un esclavo. Puedes volver, dice la expresión, volverá cada uno a su posición. Volverá cada uno con su familia. Padres que pueden regresar con los hijos. Hijos que pueden regresar con los padres. Esposos que pueden regresar con la esposa. Esposa que puede regresar con el esposo. Porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pareciera un asunto meramente cívico, ¿no? Un asunto que tiene que ver con la administración de la tierra, pero va mucho más allá de eso. El recordatorio que los padres tenemos siempre que crear a los hijos. Pablo retoma este tema en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, les dice a la iglesia de Corinto de ese momento: es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, dice Pablo. O sea, Pablo no iba a vivir de ellos, porque no busco lo vuestro, sino vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo hice en un momento cultural donde tener hijos era negocio. Todavía hace algunos años tener hijos era negocio. Entre más hijos tenga, pues más mano de obra barata o mano de obra gratis. Y antes tenía hijos para no pagarles. Todavía de pronto hay quien, ¿por qué no estás con tu papá en el negocio? No, pues no me pagan. Y sucede más común de lo que crees. Hijos que no están con los padres porque los padres no atesoran para los hijos. Hijos que padres que buscan obtener tesoros de los hijos. Y Pablo toca ese tema. Los hijos no son los que atesoran para los padres. Somos los padres los que atesoramos para los hijos. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad. Y va más allá, yo voy a ser muy puntual, de lo que tiene que ver con la propiedad. Porque si todo fuera con la propiedad, pues ya la armé, ya saqué la casita, ya lo tengo, y eso es para ustedes, y vámonos, yo ya cumplí. No. El verdadero valor no radica ahí.
Si se fueran, hombre, en cuanto se los dejas a los 2, 3 años, se lo van a acabar y se acabó. Es reconocer la intención. La pobreza no es algo que se hereda. Y la pobreza es la ausencia de Dios. La pobreza es no tener temor de Dios, no tomarlo en cuenta, no guardar sus mandamientos, no tenerlo como determinante, como primer lugar en la vida. No seguir el camino de la cruz. Somos los padres los que atesoramos para los hijos, no los hijos para nosotros. Y los buenos padres son los que construyen riqueza para ello. Y no hay mayor riqueza que la salvación. Hubo un momento en que, pues si las cosas salían mal, bueno, las cosas pudieran llegar a salir mal. Y los valores se pudieran llegar a perder y en algún momento nos deshicimos de ellos y ya no están con nosotros. Pero nuestro Dios nos deja un principio. Se puede recuperar. Se puede recuperar. Y se puede recuperar la libertad y se puede recuperar la presencia de Dios y su intervención en nosotros. De tal manera que dice la expresión, y volverá cada uno a su posesión. Volverás a lo que siempre debió de haber sido tuyo, a lo que las circunstancias te hicieron perder y a lo que se tuvo que quedar en el camino. Volverás cada uno a su posesión y cada uno volverá a su familia. Y en un momento histórico en el que los divorcios están llegando a lo que nunca habíamos llegado, nunca habíamos tenido la curva de divorcio tan alta, nunca habíamos tenido que los matrimonios duraran menos. Es algo que en los últimos 10 años está. Nunca habíamos tenido como el índice de matrimonio cada vez más bajo. Cada vez se casan menos y cada vez se divorcian más. Y me preocupa que esas líneas se lleguen a juntar. Bueno, ¿por qué no están volviendo con su familia? Porque las circunstancias y el error y el pecado y la tentación nos llevan a perder lo valioso. Bueno, existía la celebración del jubileo. Existía la intención de parte de Dios de que si las cosas salían mal, no fuera una situación permanente. La expresión, la tierra no se venderá a perpetuidad, es una expresión que va más allá de la escritura y de lo que pisamos. Es una expresión que tiene como principio que tengamos siempre la esperanza de que cuando las cosas se compliquen y salgan mal, no es permanente. No es permanente. La pérdida no es permanente. En nuestro Dios y en el camino de la fe y en el camino de la cruz siempre tendremos la oportunidad de recuperar para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestra casa y heredarles. La pobreza no se hereda. La riqueza que proviene de la presencia de Dios y de sus cuidados, esa es la riqueza que recibimos, que acrecentamos y que pasamos a la siguiente generación. Tengamos pues esta idea, siempre la misión de reconocer los verdaderos valores y siempre la misión de aumentarlos y de pasarlos a la siguiente generación. Y que nos aseguremos que esa generación la transmita a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. La esclavitud no es un estado permanente. No debiera ser. Si hay alguien ahí, ese alguien debe salir. Nuestro Dios no nos quiere en esclavitud. Ese es el principio del jubileo. Sí, se los dejo para